Hola, buenas noches. Soy Alejandro Piña. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, maestra. Estoy aquí grabando desde eh, el centro técnico de Aptiv, antes Delphi. Eh, pues primero que nada me presento, como le había comentado a la maestra en la última actividad que subí. Pues este último par de semanas han sido muy pesadas aquí en el trabajo por precisamente eso, el cambio de nombre de la empresa que se llamaba Delphi de México, y que tiene muchas empresas más controladas, o sea, dentro del mismo grupo Delphi, que también cambiaron de nombre. Toda vestigio o rastro del nombre de esta compañía ya se quitó y se sustituyó por el de Aptiv. Y entonces, pues en base a esto y en base a que mi departamento pequeño, aquí en Ciudad Juárez, es el encargado somos el departamento legal de aduanas de todo Aptiv, de todo Delphi, antes de todo Aptiv en México. Entonces sí estuvo medio pesado. Entonces no tuve oportunidad de presentarme en el chat y lo hago ahorita. Eh, Mi nombre es, como ya dije, Alejandro Piña. Tengo una licenciatura en Derecho. Estoy aquí en la maestría en Comercio Exterior y Aduanas en CINCE. Trabajo en Aptiv, antes Delphi. Siempre tengo que decir eso porque nadie sabe qué es Aptiv o dónde. Yo aquí está el logo. Creo que se va al revés, pero Aptiv probablemente lo hayan visto por ahí. Trabajo en Aptiv en el área legal de aduana, también, como ya lo mencioné. Mi experiencia en comercio exterior, aparte o más allá de este puesto que desempeño actualmente, es muy poca. No muy poca, pero yo soy, como dije, licenciado en Derecho. Yo me desenvolví más en lo que es el área fiscal, administrativa, de amparo, litigio fiscal, litigio de amparo, litigio contra el IMSS, contra el Infonavit, contra todas esas cosas que las podemos englobar dentro de una categoría, de decir que es litigio fiscal, ¿no? Litigio administrativo. Estuve en Deloitte, estuve ahí un tiempo y de ahí me vine para acá. Y esa es básicamente mi experiencia, al menos práctica. Es aquí se resume a mis labores aquí en Aptiv, en el departamento legal. Aquí manejamos toda la parte del compliance, del cumplimiento de las regulaciones aduaneras y fiscales, con respecto relacionados directamente a la importación y exportación de los insumos para el proceso industrial de nuestra empresa. La regulación con respecto a las certificaciones, al programa IMIX, a las certificaciones IBE, IEPS y OEA que se tienen. Manejamos los contratos con los agentes aduanales, con prestadores de servicios distintos, como son alejadores y todas estas empresas que se dedican a la maniobra, descargo, carga de mercancía en los puertos, y cosas relacionadas, ¿no? Trámites ante Secretaría de Economía, el SAT y otras cosas más, ¿no? Pero básicamente eso soy yo, Alejandro, y eso es algo que ese es más o menos mi rol dentro de aquí. Una vez dicho esto, pues toca el tema de hoy, ¿no? El tema por el que estoy aquí, que es para presentarles, espero brevemente, lo que es el Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo del Norte. Esta presentación, este video lo voy a subir a YouTube para que lo puedan ver ahí todo. La presentación también se las compartiré por el portal de la
de la escuela. Y pues básicamente eso, espero que no se alargue mucho. Si se alarga poco más allá de los 10-15 minutos, lo cortaré y lo subiré en partes. Eh, pero sí, preparé una presentación y estuve haciendo algo de investigación acerca de este tratado interesante en su medida. Y, y pues poco más. Realmente, pues vamos a iniciar. Eh, Ustedes podrán ahí consultar la presentación una vez que suba el video y una vez que suba la presentación y las tengan a su disposición, podrán consultarlo ya conforme vayamos hablando. Ahorita pues lamentablemente no les puedo compartir pantalla y nada así, pero pues los invito a que me sigan. Como comenté, hoy me toca hablar acerca del Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo del Norte. Y la primera duda que surge al hablar o al plantearnos este tema es preguntarnos qué es el Triángulo del Norte, ¿no? En la segunda lámina. El Triángulo del Norte de Centroamérica es la unión o la alianza o la conglomeración de los tres países de Guatemala, Honduras y El Salvador, países en Centroamérica. A la unión de esos tres países se le conoce como el Triángulo del Norte, como podría ser en analogía esto que es América del Norte, Estados Unidos, México y Canadá, algo por el estilo, pero mucho más chiquito. Es, perdón, es interesante porque en conjunto los tres países tienen casi 30 millones de habitantes en apenas 242.422 kilómetros cuadrados, lo que nos deja más o menos con una densidad poblacional de aproximadamente 123 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahora, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a tocar más adelante, pero es interesante comparar, ¿no? Y ver, y lo comentaba con la presentación que hizo el compañero Santiago sobre el tratado que tiene México con Costa Rica. Es importante ver las dimensiones de las que estamos hablando y poder eh, visualizar estas dimensiones y para poder tener un mejor entendimiento de lo que significan estos tratados dentro de la economía de México. Y es importante en este punto resaltar, ¿no? Parar un momento y prestar atención a la diferencia que existe entre las partes en este tratado. Por un lado están estos tres países, el Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, que tienen en conjunto, siendo que de estos tres, Guatemala, Honduras y El Salvador es el más pequeño y Honduras y Guatemala están más o menos iguales en cuanto a territorio, en cuanto a población, pero entre los dos suman aproximadamente 30 millones de habitantes en 242.000 kilómetros cuadrados, 123 habitantes por kilómetro cuadrado. Realmente son poblaciones pequeñas comparadas con los 127, 130 millones de habitantes que tiene México. Ahora, les decía, ahora hablando en específico, sí, continuando en ese tema, hablando en específico de esta alianza que se llama el Triángulo del Norte, como les comenté, los habitantes y el territorio, también podemos decir o destacar que esta alianza tiene tratados comerciales con distintos países, no solo con México, como es obvio, pero tiene alianzas con países como Colombia, Estados Unidos, eh, también Costa Rica y otros países de Sudamérica. Eh, Sus principales productos agrícolas son sus principales productos son agrícolas como el maíz, el azúcar, el café, el plátano, así como productos textiles. Y si van a la siguiente, en la tercera lámina, podrán ver una imagen un poquito más gráfica de la ubicación geográfica de estos países.
de sus habitantes, de su ingreso per cápita y de los principales productos que produce y que por consiguiente exporta, y de los principales productos de los cuales tiene deficiencias dentro de su mercado y que por tanto importa. Por ejemplo, Guatemala produce azúcar, como ya les había dicho. Todos estos países en conjunto son de realmente una producción primaria, ¿no? Se dedican a la producción de materias primas y no tanto en un segundo nivel como sería la industrialización de este azúcar, de este café, de este maíz, de todo esto. Se dedican, o lo que pasa con estas economías es que son limitadas o subdesarrolladas y no tienen la capacidad de subir esa materia prima a un segundo nivel industrial y subir su valor y todas estas cosas, ¿no? Pero podemos ver que justamente se refleja, ¿no? en otros factores que vamos a ver más adelante, pero que esas economías son principalmente agrícolas, ¿no? Producen maíz, azúcar, café y poco más, algunos textiles y poco más, y tienen muchas necesidades de combustible, de maquinaria para construcciones, para transporte, de materias primas, ¿qué más? Equipos para comunicación y realmente eso es, no tienen mucha industria, no están muy desarrollados en ese aspecto y los productos que, valga la redundancia, producen, que elaboran, que comercian, son fundamentalmente agrícolas. También me gustaría, en la cuarta lámina, me gustaría tomar un momento para enfocar o hacer mención, tocar un poco el tema del factor humano que juega en este tipo de relaciones comerciales y en la economía en general. En la economía en general, porque no podemos negar la influencia de este tipo de elementos para no solo para la condición actual de una economía, sino para su desarrollo futuro. Esta región estos tres países tienen unos de los índices de violencia más altos en el mundo. Es una zona altamente vulnerable a los desastres naturales. Esto es el Triángulo del Norte. Si México es vulnerable con estos países con más razón. 30% de las personas entre 15 y 25 años no estudian ni trabajan. ¿Sí? 57% de su población vive en la pobreza. Y esto ha provocado un incremento en la migración de su población hacia el norte principalmente, con las condiciones terriblemente inhumanas que sabemos que estas personas experimentan al tener que atravesar México para poder llegar a Estados Unidos, porque pues, también lo sabemos, el destino de todas estas personas que emigran de estos países es llegar a Estados Unidos. No es para quedarse en México y realmente no es algo que les convenga mucho, porque cuestiones que no toca ahorita tocar. Bueno, hasta aquí sería el preámbulo de lo que el análisis previo de lo que es este tratado, y para poder entenderlo un poquito más en su trasfondo social y cultural incluso. Y como el video ya va a llegar a los 14 minutos, lo voy a cortar aquí, voy a seguir en otro, ya entrando un poco más a fondo a lo que es el tratado y su capitulado, para cerrar con unas conclusiones, unas estadísticas bastante interesantes. De regreso.